Esta predicación la titulé Dios te escogió. Y vamos a comenzar en la carta de los Gálatas. Capítulo 1, versículo 13. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Y esto es lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Galacia. Sí, el carácter y el temperamento que tenía Pablo, de los celos que tenía él de la ley. Sí. Y cada quien en su momento tiene un tipo de comportamiento similar o parecido. Cuando Dios nos toma en sus manos, Él empieza a obrar y trabajar y cambiar nuestras vidas. Y esto es lo que dice en el versículo 13. Dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Fíjense cómo Pablo conocía la ley, pero no conocía a Jesús. ¿Sí? O sea, tenía una religión, tenía una tradición y tenía una costumbre. Y fíjense lo que hace una religión, una tradición, una costumbre. Destruye y destruye. No edifica. No. Una religión destruye, una religión enferma. Una religión paraliza. ¿Sí? Tenemos que aprender que una religión no sirve para nada. Tenía el conocimiento pleno de la ley porque fue instruido a los pies de Gamaliel, pero no tenía a Dios en su vida. Y él era un instrumento en las manos de Satanás para querer destruir a la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Porque él mismo lo estaba confesando. Dice, cuando yo pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. O sea, era un enojo, una ira que tenía él por la iglesia de Jesucristo. Él era celoso de lo que le enseñaron, de lo que él aprendió en la ley. ¿Sí? Y nosotros nos debemos dar cuenta también qué es lo que estamos haciendo nosotros. Tratando de destruirla. ¿Sí? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que roba? ¿Quién es el que destruye? ¿No es Satanás? Para que veamos cómo están hoy en día las religiones y las tradiciones. ¿Qué estaban haciendo desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? ¿Sí? Muertes, robos, secuestros, violaciones. ¿Qué no habría hoy en día de tantas cosas que permiten que Satanás entre a sus vidas? Por eso tenemos que darnos a la tarea de poder discernir qué es lo que hace el mundo para que nosotros no lo imitemos. Pareciera que la gente se conforma con estar en una iglesia. ¿Sí? Pero no es suficiente, porque Pablo era un conocedor de la ley, un conocedor de la palabra, pero no los llevaba a cabo, porque no se le había revelado el Espíritu Santo, o porque no lo tenía, porque no había tenido ese encuentro divino con nuestro Señor Jesús. Y así hoy en día pasa en las iglesias. Simple y sencillamente tienen una religión. Por eso ellos hacen lo que quieren. ¿Sí? Todo ese tipo de personas, no hay una renovación, no hay una transformación.
Por lo tanto, viven una vida como el mundo está viviendo. Dice el versículo 14. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Tradiciones. ¿Sí? ¿De quiénes? De sus antepasados. De sus abuelos, de sus padres, de sus bisabuelos. Eso era lo que venía arrastrando Pablo. Y eso era lo que creía. ¿Qué es lo que dice el católico? Lo mismo, lo mismo. ¿Sí? Esto fue lo que me inculcó mi padre. Esto fue lo que me inculcó mi padre. Y estas son las tradiciones para que no se pierdan. Andar en el Halloween, andar vestido de brujo, de andar vestido de muerte. Para que vean cómo está hoy en día el mundo entero. Y Pablo abre su corazón diciendo, ese era yo. Tenemos que reconocer lo que nosotros somos para que Dios empiece a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros no abrimos nuestro corazón, ni espere que Dios se lo vaya a abrir. ¿Sí? Usted tiene que confesar lo que usted es. Y no era cualquier persona, ¿eh? Dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Muchos que tenían mi edad, yo conocía más la ley que todo ese tipo de personas. Pero sin embargo, para nada aprovechaba en su vida. ¿Sí? Porque era exagerado, o sea, no era algo que miraba que no estaba bien en la ley. Él era una persona intrépida. Tanto era el celo de Pablo por el judaísmo que iba a los sacerdotes a pedirles cartas con un solo propósito, de sacar a los cristianos para golpearlos, para apedrearlos o para matarlos o para encarcelarlos. Porque él estuvo presente cuando estaban matando a Esteban. ¿Sí? Y nosotros debemos de aprender, ¿sí? Que nosotros no tenemos una religión, una tradición, ni una costumbre. Tenemos al Dios vivo, ¿sí? Esto era antes de conocer a Jesucristo. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Jesús? ¿Qué hacíamos en el mundo? ¿O qué no hacíamos, mejor dicho? Una cosa tras otra, una tras otra, una tras otra. Llegamos a los pies de Cristo y muchos siguen haciendo lo mismo. ¿Saben por qué? Porque no se les ha revelado la palabra. ¿Sí? Porque no tienen el conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Simple y sencillamente tenían tradiciones y costumbres. ¿Sí? Hoy en día muchos de los que dicen ser cristianos, Satanás los estuvo arrastrando en estos días. ¿Sí? Participando de lo que participan todos, no solamente en nuestra ciudad, el mundo entero. ¿Sí? Arrastrados por el mismo infierno. Dice el 15, sin embargo, dice, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando Él tuvo a bien, dice, o sea, hablando del Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando Él tuvo a bien, dice el 16, revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Hasta que Dios se le reveló a través de su Hijo Jesús. Y fue en ese encuentro divino que tuvo cuando iba a Damasco. ¿Sí? Con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? De hablar y predicar el evangelio del reino. ¿Sí? Porque en el evangelio hay poder, mis amados. No es religión, no es tradición, ni es costumbre. Dios te escogió. No dice que desde ahorita, no, desde antes. ¿Sí?
Dios te ve apartado. Antes de gestarte en el vientre de tu madre, antes de gestarme en el vientre de mi madre, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Predicar el evangelio de nuestro Señor. ¿Cómo lo vamos a predicar si no tenemos una relación, una comunión con nuestro Dios? ¿Cómo lo vamos a predicar si no establecemos un altar en nuestro cuarto secreto? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Nada más decirle, Dios es amor, Dios te ama. ¿Qué es lo que le vas a hablar a tu prójimo? ¿Qué es lo que tú le vas a hablar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? El alimento que traiga crecimiento a la vida de la iglesia. No le vas a dar basura. Le vas a dar un alimento que produzca crecimiento, ¿sí? Madurez espiritual. Para que vayamos creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Tenía que ir a predicarle a los gentiles. ¿Sí? Y Él nos esperó. Dice el 17, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Luego fue a predicarle a los gentiles. ¿Sí? ¿Y comenzó en dónde? En Arabia. ¿Sí? No le dijo a Pedro, no le dijo a Jacobo, no le dijo a Juan, ¿saben qué? Dios se me reveló, Dios me enseñó. No. Cuando Dios te lo revela, tú lo haces. ¿Sí? Así te pueda decir todas las multitudes y si Dios no se te... menos lo vas a hacer. Necesita que Dios cambie el entorno de tu manera de vivir y de pensar para que puedas entender cuál es el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos ha escogido. ¿Sí? No te escogió nada más para que estés sentado en una silla. No, mi amado. Te escogió para que arrebates almas del mismo infierno. ¿Y cómo lo vas a arrebatar? A Satanás. No, decir, vente para acá. No. La lucha no es con carne ni con sangre. Hay que guerrear, hay que pelear la buena batalla de la fe. Y el Espíritu Santo es el que nos va a dar la victoria donde quiera que andemos. Sin el Espíritu Santo no vamos a hacer nada. Va a ser una religión, una tradición, una costumbre. Dice el 18, después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. Pedro era parte de la columna. Era Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor, Jesucristo nuestro Señor. O sea, también hay jerarquías. Dios establece jerarquías. ¿Sí? Y estuvo 15 días. Dice el 19, no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sí? Y eso era lo que le estaba hablando y le estaba exponiendo. De lo que Dios había hecho en su vida. Y por eso él fue a Arabia Saudita y a Damasco a predicarles y a hablarles y a enseñarles del Cristo resucitado, del Cristo vivo, el Cristo que cambia el corazón del ser humano. ¿Sí? No el de la religión, de la tradición y la costumbre. Y eso es lo que tiene que acontecer en la vida de cada uno. Un cambio gradual en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir y de caminar. Jesús está trabajando en la vida de aquellos que han tomado la decisión de consagrarse para que Él cumpla su plan y su propósito. Si nada más estamos ahí tibios, fríos, de nada sirve. Nos va a vomitar. Por eso es importante que nos metamos y nos sumerjamos a su río. ¿Por qué? Porque en su río vamos a ver lo que Él nos va a hablar y nos va a revelar a través de su palabra.
No tenemos que consultar a nadie. Cuando Dios te abre los ojos de tu entendimiento, tú conoces el plan y el propósito divino de Dios. Veamos en Pablo. Él no estaba con los apóstoles, él estaba con los de la ley, con los sacerdotes, Sanedrín. Pero ese encuentro divino que tuvo Pablo con Jesucristo cambió su vida y cambió su manera de vivir y de pensar. ¿Sí? Y tanto lo cambió que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Todo lo tenemos por basura. ¿Sí? Porque todo lo que está aquí en este mundo va a ser consumido por el fuego. No hay cosa que perdure ni que dure toda la vida aquí en este mundo. Y tú decides qué es lo que quieres hacer. Si entregarte y consagrarte para que Jesucristo cumpla su propósito o si quieres seguir calentando una silla. Veamos que Pablo no estuvo calentando silla. Él de inmediato se va a hablar y a predicar y a enseñar. ¿Sí? Y así nosotros tenemos que tomar el mismo compromiso. Porque también nos sacó del mundo, donde andamos en la droga, donde andamos mintiendo. No para estar nada más sentados. Ese no es el propósito de Dios para tu vida, para la iglesia. ¿Sí? El propósito de Dios a la iglesia es que nosotros tomemos la ciudad, tomemos la nación. ¿Y qué es lo que está haciendo? No está haciendo nada la iglesia. Si nos uniéramos verdaderamente como iglesia, ¿qué no haría nuestro Señor en cada nación? Cada quien hace lo que quiere y como quiere. No estamos unánimes en un mismo espíritu. Cada quien busca lo suyo. ¿Y cuál es lo suyo? Que quiere ser exhibido para que hablen de Él. De quien tiene que hablar es de nuestro Dios y de nuestro Señor. ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida? El cambio, la renovación y la transformación que Cristo ha hecho en tu familia. Eso es lo que tenemos que nosotros hablar y declarar. Vayamos a Jeremías. Y veamos cada uno de los servidores de nuestro Señor Jesucristo cumplieron con el plan y el propósito de nuestro Dios. Todos, ¿sí? Sin excepción. Y hoy en día dicen que todos son pastores y hacen lo que quieren. Vergüenza no tuvieran. Porque sinceramente les falta moral. No conocen la vergüenza. Nosotros tenemos que tener, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando? ¿O qué estás edificando? Jeremías capítulo 1. Versículo 4. Dice, llamamiento de Jeremías. La palabra del Señor vino a mí. ¿Sí? Aquí vino a Jeremías. 5. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Ya tenía un designio que cumplir. ¿Sí? Profeta para las naciones. ¿Sí? Y lo cumplió. ¿Sí? Porque en las manos de nuestro Señor, todo lo que Él nos demande tenemos que hacerlo. Sus mandamientos son órdenes, no son sugerencias. No es que si tú quieres o no quieres, si te gusta o no te gusta.
Tenemos que hacer lo que Él nos está demandando, porque de esta manera vamos a tener el respaldo que Él nos ha prometido, ¿sí? De que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Si queremos una vida, ahora sí, grata, aquí en este mundo tenemos que hacer lo que Él nos enseña. Dice el 6, yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Eso fue lo que le estaba diciendo Jeremías. Oh Señor, soy muy joven y no sé hablar. Cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿sabemos leer? ¿O sabemos interpretar la palabra? Tampoco todo es acorde al hambre y la sed de justicia que tengas de la palabra de nuestro Señor. Por eso dice, bienaventurado el hambriento y sediento de justicia, porque será saciado. ¿Tienes hambre y sed de Jesús? Él te va a saciar, mi amado. No es el pastor, no, mi amado. Es Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Por eso usted no debe de poner la confianza en una persona, ¿eh? Usted debe poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Y su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Dice, ay Señor mi Dios, es mi Dios, sí. Dice, no sé qué. Soy muy joven, no sé qué voy a hablar o qué voy a decir o cómo lo voy a decir. Pero para nuestro Señor no van a haber, ahora sí que excusas. Lo que Él nos diga, eso es lo que vamos a hacer. Porque en el 7 nos lo confirma, dice, pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No lo que tú quieras, lo que nuestro Señor nos ordena a través de su palabra. No esperes que te diga, Juan, Pedro, ahora diles esto. Aquí está la palabra, que eso es lo que debemos de decir y predicar y enseñar. No lo que queramos. ¿Sí? Por eso hoy en día hay multitudes que se dicen ser y no lo son. Porque son egocentristas, ellos quieren sobresalir de todas las cosas. Y al que tenemos que darle todo el honor, toda la gloria y la honra es a nuestro Dios y a nuestro Rey. ¿Sí? Para eso hemos sido llamados a proclamar el evangelio del reino. ¿Sí? Si te trajo a los pies aquí es porque te escogió, es porque te eligió. Es porque tienes un plan que cumplir en las manos de Jesucristo. Ahora date a la tarea cuál es ese plan y ese propósito. Tú eres el que te tienes que dar la tarea. ¿Sí? ¿Cuál es ese plan y ese propósito que tiene Dios para tu vida, para tu familia, ¿sí? Para tus hijos? Y eso es lo que de nosotros debemos de hablar y predicar. ¿Sí? Él nos escogió con un propósito de ser heraldo, de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Aquí estamos para hacer su voluntad. ¿Sí? Y nuestro Señor va a poner a cada uno de nuestros enemigos en su lugar, en su momento. Todas estas personas que se están poniendo esta música, el día de mañana Dios los va a poner en cama. ¿Sí? Porque tenemos un Dios que nos va a respaldar. ¿Sí? Porque no se oponen en contra de nosotros, se oponen a lo que nosotros estamos hablando y predicando. ¿Sí? Porque son un tormento en las manos de Satanás. ¿Sí? Pero Dios los va a poner en su lugar. Eso es lo que queremos y así va a acontecer. Vayamos a 1 Corintios. Capítulo 15, versículo 7.
Y dice la palabra de nuestro Señor así, hablándole Pablo a la iglesia de los Corintios, dice, luego se apareció Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Quién se le apareció a quién? Jesús. Tuvo un encuentro con Pablo. Como uno nacido fuera de tiempo, porque Dios ya había escogido a sus apóstoles. ¿Sí? Lo mismo pasó con Sara, que cuando ya no tenía fuerzas, dio a su hijo Isaac, ¿sí? Porque tenía 90 años. Y Dios le dio la fuerza para que ahora sí que concibiera a su hijo Isaac, porque esa era la promesa de Dios. Y ese era el plan perfecto divino de Dios. O sea, Él no se queda con nada. Él lo que promete lo cumple y lo lleva a cabo. Sí. Fuera de todo tiempo fue llamado Pablo. Sí. ¿Y qué llamamiento le hizo? Que fue un instrumento poderoso en las manos de nuestro Señor Jesús para implementar y establecer lo que faltaba de la palabra para que se completara todo. ¿Sí? Y no fue cualquier persona, porque no es lo mismo que le delegó a Pablo, no se le delegó a Pedro. Pero nada más estableció 2 cartas, primera y segunda carta. O sea, acorde a la capacidad que Dios te da, la sabiduría y la inteligencia, es el compromiso que Dios te delega para tu persona. ¿Sí? No podemos decir que todos tienen el mismo compromiso, no. A Santiago nomás le delegó una carta, ¿sí? Que es Jacobo. A Juan, pues las 3. Pero a quien mayor responsabilidad le delegó fue a Pablo, porque él le reveló y le enseñó todo el plan y el propósito divino de nuestro Señor. Hasta le dio ese privilegio de decir, cuando subió al tercer cielo, cuando dice, no sé si fue en el espíritu o fue en mi cuerpo. Cosa que no, los otros discípulos no vieron ni vivieron. Sí. Pero él no se sentía que era el que sabía más. Y era el que sabía más y conocía más. Pero el que se hacía que no conocía nada ni sabía nada. Dice el 9, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Cuando tú creas que tú ya eres lo que tú dices, ya estás mal, mi amado. ¿Sí? Tú debes de siempre tener en tu mente y tu corazón de dónde te sacó nuestro Señor. Porque en la medida que tú creas que ya eres el apóstol, que tú eres ya el pastor, ya estás mal, mi amado. ¿Sí? Aquí nos enseñan la palabra. Tenemos que admitir nosotros de dónde me sacó, de dónde nos sacó, cómo estábamos, cómo nos encontrábamos. ¿Sí? A muchos que hablan y predican ya se les olvidó de dónde los sacó. Ahora se sienten que son los intocables. ¿Sí? Y eso es lo que nos da una lección de aprendizaje, la palabra de nuestro Señor. Dice, admito, tú tienes que reconocer. Él reconocía, dice, admito que yo soy el más insignificante, o sea, el que no vale nada. ¿Sí? El más insignificante de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque persigue la iglesia de Dios. Una causa, porque persiguió a la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Era el más insignificante y ni siquiera merecía ser apóstol. ¿Por qué tú te sientes muy que tú mereces? Nosotros no merecemos nada, mi amado. Nosotros simple y sencillamente somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Hay de aquellos que se jacten, ¿sí? Porque hay multitudes que les agrada jactarse. ¿Sí?
Mejor que Dios nos ponga en el lugar que merezcamos. Y con eso estamos más que satisfechos. ¿Sí? Nosotros no somos para estarnos ahí exhibiéndonos y poniéndonos en el lugar que no merecemos. Que Dios nos ponga en el lugar donde nosotros debemos de estar. Y para estar exaltando y glorificando su nombre, que es sobre todo nombre. Yo no perseguí la iglesia, ¿sí? Pero sí hacía lo malo que ofende a nuestro Dios. Andaba en la droga, andaba mintiendo, andaba haciendo lo que el mundo hace. ¿Sí? Pero por una o por otra estaba mal también. Dice el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia es la fuerza, es el poder que nos da, ¿sí? Para trabajar para su ministerio, para que la obra de Dios crezca y la del hombre desaparezca, ¿sí? Él nos da las fuerzas para hacer un instrumento en sus manos, ¿sí? No fue infructuoso, dice, ¿sí? Trajo hijos para el reino de los cielos. Él les habló, Él les predicó, Él les enseñó, los preparó, los capacitó y luego los envió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Para que verdaderamente dijera, este está haciendo algo pues normal, no así que no sobrenatural. Ese es el compromiso que nos delegó nuestro Señor. ¿Sí? Establecer lugares donde se predique la palabra de nuestro Señor. Dice el 11, en fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Está hablando de los otros apóstoles, ¿sí? Ya sea que yo o ellos, esto es lo que hemos predicado, ¿sí? Y esto es lo que ustedes han creído, ¿sí? ¿Qué creemos? Que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que Él está vivo y que Él reina por los siglos de los siglos y eternamente para siempre. Eso es lo que creemos. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿qué estamos haciendo aquí en la iglesia? Todo sería vano. Estamos aquí porque si Él resucitó, también el día de mañana va a resucitar a su iglesia. ¿Sí? Porque tiene un plan y un propósito que cumplir no solamente en el pueblo de Israel, sino también en su iglesia. Y nosotros tenemos que darnos a la tarea. ¿Cuál es ese plan y ese propósito que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros? La gracia que Dios nos da es para que donde quiera que andemos nosotros y prediquemos la palabra, hasta aún al peor de nuestros enemigos lo haga estar en paz. No solamente la fuerza y la fortaleza, no solamente es el poder, es la gracia de convencer, ¿sí? Y que hay gente que se coleriza y se transforman en monstruos, pero Dios en su soberanía los hace estar en paz cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada. Y por eso tenemos que seguir adelante en esa misma dirección. ¿Sí? Él sabrá dónde los va a poner, cómo lo va a poner y qué es lo que va a hacer. Nosotros vamos a hablar y vamos a predicar lo que Él nos está demandando. ¿Sí? No somos merecedores nosotros de nada, a menos yo no. Por eso sigo esforzándome, por eso sigo luchando para alcanzar y llegar a la meta. No decir que yo ya soy, no. El día que diga que yo ya soy, ya estoy mal. También estoy caminando, ¿sí? Pero estoy caminando firme en la roca inconmovible, que es Jesucristo nuestro Señor. Así de que
Tenemos que caminar, que cada paso que demos esté bien cimentado y arraigado en Jesucristo nuestro Señor. No extraviándonos, no desviándonos, no, sino obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos. Si Él te escogió es para agradarlo a Él. ¿O para qué crees que te escogió? ¿Para que tú hagas lo que tú quieras? No, Él te escogió para que tú lo agrades a Dios, a tu Padre, para que tú seas la alegría de su corazón. Pero hoy en día, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Nada más es cuestión de examinar qué es lo que hay en cada corazón de las personas que se reúnen y que se dicen ser cristianas, pero no lo son. ¿Sí? Porque los que son van a obedecer sin poner excusa ni pretexto. Los que son siempre van a estar, aún en las circunstancias más, en lluvia, en frío, en calor, siempre van a estar. Los que no conocen el plan y el propósito de Dios, no saben ni a qué vienen. Nada más a decir que Dios te bendiga, hermano. Vienen a la iglesia y se levantan, quién sabe qué tantas veces al baño. O sea, ¿a qué vienen? Si no vienen preparados. Tenemos que venir preparados. ¿Qué es lo que nos va a hablar nuestro Dios? No vienes al cine, vienes a honrar y glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso venimos. Y cuando tú tengas el concepto de a qué vienes a la iglesia, Dios va a cambiar tu vida. ¿Sí? Porque si tú vienes a honrar su nombre, que es sobre todo nombre, Él también te va a honrar. ¿Sí? Él también te va a usar. Él también te va a preparar y capacitar. Si no, eres un odre viejo. Y un odre viejo, dice la palabra, que no se le puede poner vino nuevo. Porque si se le pone, ese odre viejo se rompe. Y no sirve más que para tirarlo a la basura. De esos hay multitudes que están aquí adentro. Porque no han entendido y comprendido el plan y el propósito de nuestro Señor. Vayamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Y si uno quiere tomar un compromiso, tiene que dejar otro, mi amado. No puedes tomar dos compromisos al mismo tiempo. ¿Sí? Que sean diferentes de uno del otro. ¿Sí? No puedes tomar dos compromisos. ¿Ya lo tiene? Dice Pablo, yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, él murió a la ley. A lo que sus antepasados, a lo que sus abuelos, bisabuelos, padres le enseñaron. O sea, dice, ¿sabes qué? Todo lo tengo por basura. Esto para mí ya murió. Porque entendió que tenía que terminar con una cosa para comenzar con otra. Y así también nosotros tenemos que dejar un compromiso para tomar otro. No podemos traer muchos compromisos, mi amado, porque ni vas a hacer bien ninguno. Ninguno lo vas a hacer bien. Por eso Pablo se manifiesta de esta manera. Dice, yo por mi parte, él le está diciendo, no, le está diciendo a la iglesia de los Galacias, dice, yo por mi parte, si ustedes lo quieren hacer, háganlo, y si no, pues es su problema. ¿Sí? Pero de mi parte es esto, dice, yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Un servidor de Jesucristo, para vivir para Dios. No que iba a vivir para que recibiera todo de Dios, no. Vivir para Dios. ¿De qué manera? Hablando, predicando, enseñando, preparando, capacitando. Porque sufrió y sufrió mucho.
estuvo en la prisión, fue apedreado, fue golpeado, pero era servidor de Jesucristo y él nunca renunció. Me dijo, ¿sabes qué? Pues ya mejor ahí nos vemos, ¿no? Porque él, así como era en la ley, dice, si esto yo era en la ley, ahora lo voy a hacer para el Dios vivo que conozco. ¿Sí? Y ese es el problema, que tú no lo conoces. Por eso tú no pones tu vida en sus manos. ¿Sí? Por eso tú sigues haciendo lo que tú quieres. A fin de vivir para Cristo debemos dejar ¿qué? Pablo dejó la ley, nosotros ¿qué debemos dejar? El mundo, mi amado. Deja el mundo. O sea, todavía no te llenas de tantos años que tuviste ahí en el mundo, que todavía sigues haciendo lo que el mundo hace. O sea, no te cae la palabra, se te revela. Si quieres vivir para Jesucristo, deja el mundo. Si no, de nada sirve. Él te escogió para que lo ames sobre todas las cosas, para que seas servidor de Jesucristo, no para que te sirvas de Dios, porque para eso está la iglesia. Y lo hablo con sinceridad. Puro pedir y pedir. Señor te pido y Señor te pido. ¿Y qué das? Así está la iglesia. Tenemos que darle todo a Él. ¿Sí? Pero la iglesia no lo ha entendido. Vivir para Dios. Vivir para Jesucristo. ¿Qué es vivir? Pues hacer lo que le agrada. Entonces tengo que dejar el mundo para agradar a mi Dios. Y no solamente eso. Dice el 20. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿No dio la vida por ti? ¿Y por qué no piensas de igual manera que el apóstol Pablo? ¿Por qué no te crucificas ahí en esa cruz, esa carnota? He sido crucificado juntamente con Cristo, ¿sí? Para los deseos de tu carne, para el egocentrismo del ser humano, porque Pablo entendió que la gente es bien egocentrista, ¿sí? Ellos dicen, esto para mí está bien, esto yo creo esto, yo pienso esto, y eso es lo que hacen. Y de esos hay multitudes que están aquí en la iglesia. Cuando les habla uno la palabra y la verdad, pues yo no la tomo. Sin darse cuenta que a quien están negando es a Jesucristo mismo. Y que el día de mañana va a venir un juicio sobre la vida de todas ese tipo de personas. Me amó, dio su vida por mí. ¿Quién da su vida por una persona? A menos humanamente no lo creo así. Y volverla a recuperar para sí mismo. Eso es lo glorioso y maravilloso, que Él dio su vida por todo el mundo entero y la volvió a tomar en sus manos, porque tenemos el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios de los imposibles, y el que cree, todo le es posible. Nosotros creemos que se levantó de entre los muertos para reinar eternamente y para siempre, y si Él va a reinar eternamente para siempre, también Pablo va a reinar, y si nosotros hacemos lo que Pablo hizo, también nosotros vamos a estar juntamente con Él. Él era el testimonio de Jesucristo en la tierra, mi amado. Pablo, ¿sí? Pablo era el testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso le digo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. No hay que decir, pues yo, ¿a quién me fijo o a quién voy a seguir los pasos? Fíjate en las cartas que Dios permitió que Pablo escribiera a través de su Santo Espíritu, mi amado. Ya no vivo yo, o sea, ya no soy yo, ahora es Dios en mí. A donde quiera que me envíe, ahí estoy. Porque somos servidores de Jesucristo.
Y eso es lo que debemos de entender nosotros como iglesia. ¿Sí? Y la pregunta clave es, ¿ya dejaste el mundo? Si Pablo tuvo que dejar la ley, ya tuvo que morir a la ley, ¿tú ya moriste al placer, al libertinaje, a la avaricia, a la codicia? ¿Ya moriste a eso? ¿Ya moriste al pecado? ¿O a qué has muerto? Para poder servirle a Jesucristo nuestro Señor. Porque si vives en el pecado no le puedes servir a Dios, mi amado. O sea, es una congruencia. ¿Sí? Tenemos que dejar lo malo para hacer lo bueno. ¿Sí? Tienes que confesar todo lo que hiciste, todo lo viejo, para hacer todo lo nuevo. Por eso Pablo es una inspiración para la iglesia, y si la iglesia no entiende lo que Dios le reveló a Pablo, la iglesia está dormida, está entre los muertos. Por eso Pablo decía, si alguno, no dice que todo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué ha hecho nuestro Señor Jesucristo de tu persona? ¿Te cambió de los pies a la cabeza? ¿Ya te hizo una nueva criatura? ¿O sigues siendo esa vieja criatura corrompida, mañosa, mentirosa? ¿Cómo está tu vida delante de los ojos de nuestro Señor? Tenemos que consagrarnos para nuestro Dios. Eso es lo que yo entiendo a través de lo que Dios me enseña a través de la palabra. Que Él se entregó y se consagró para que el plan y el propósito de Dios se llevara a cabo. Y eso es lo que yo también creo. Si tú no consagras tu vida en las manos de Jesucristo, no esperes que Él empiece a trabajar y obrar en tu vida. ¿Sí? Siempre vas a ser barro. ¿Sí? Si tú no le dices, toma mi barro, siempre vas a ser barro. No tiene que tomar el alfarero para que le dé el diseño que tiene preparado para cada uno de nosotros. No te escogió nada más para que te quedes como el barro, porque el barro ninguna función desarrolla. Pero cuando el alfarero le da el diseño, ya puede ser útil para tal o cual cosa. Así es que, mis amados, no lo tengan en poco. Y vamos a ir terminando en Efesios capítulo 1. Versículo 4. Efesios capítulo 1. Versículo 4. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice, hablando del Padre de nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que dice Pablo. Dice, Dios a Él también estaba involucrado aquí. Dice, Dios, hablando a la iglesia de los Efesios, dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos, sin mancha delante de Él, en amor. Esto fue lo que se le reveló a Pablo en ese encuentro divino. Y esto es lo que le estaba hablando y enseñando a la iglesia de los Efesios. No para que vivieras como tú quieras. No, mi amado. Si te escogió, es con un plan y un propósito. Antes de la creación del mundo, dice, para que seamos santos, sin mancha delante de Él, en amor. O sea, en amor, amándolo sobre todas las cosas. ¿Sí? Porque el amor de Dios no tiene principio ni tiene final. Santos, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. ¿Sí? Y fíjense lo que comienza diciendo en Efesios capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. ¿Qué somos nosotros como iglesia? Santos. ¿Y cómo vas a ser santo si andas en el pecado? Por eso la católica todos hace un ídolo y el santo fulano y el santo mengano y el santo sutano y puros santos, pecadores y haciendo tonto, y son santos para que los veneren. Eso es lo que hace la iglesia católica. Nosotros no. Nosotros somos santos por el comportamiento y la actitud que nosotros reflejamos como cristianos. ¿Sí? Eso es lo que nos hace ser santos, que nosotros podemos discernir el pecado, no como el mundo vive. Porque si tú no sabes discernir el pecado, pues igual vas a caminar en el pecado, vas a habitar en el pecado y vas a morir en el pecado. Por eso Dios es luz. Y cuando la luz llega, ¿qué dice su palabra? Las tinieblas huyen. Porque cuando estábamos en tinieblas no mirábamos nada, no entendíamos nada, no conocíamos nada. Llegó la luz y podemos ver lo que ahora el mundo no ve. ¿Sí? Ahora, ¿por qué voy a imitar yo al mundo? A quien debo imitar es a Jesucristo nuestro Señor. Santo, dice, sin mancha. ¿Qué es la mancha? La mancha es el pecado. ¿Sí? El pecado te mancha, el pecado te arruga, el pecado te debilita, el pecado te mata, el pecado te deforma y el Espíritu Santo te transforma, mi amado. Tiene que entender y conocerlo. Y habla, dice, fíjense lo glorioso que está diciendo en este pasaje. Lo que Dios nos revela y nos enseña, dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de nuestro Dios. ¿Sí? Él nos está examinando, Él nos está viendo, dice, delante de Él en amor. O sea, no te deja que camines tú como quieras, ¿no? Delante de Él, estamos delante de Él, mi amado. ¿Sí? Él nos está viendo qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Dice el 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Es tu propósito o es el propósito de nuestro Señor? Nos predestinó, dice, ¿sí?, para ser adoptados sus hijos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un hijo con el padre? Obedecerlo, mi amado. Obedecerlo y obedecerlo. Porque al Padre que tenemos es un Padre bueno, es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso, es un Padre generoso. Tenemos un Padre tan excelso. ¿Sí? Dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. O sea, buen propósito que tenía nuestro Dios. Y termina diciendo en el 6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Quién es su amado? Jesús. Porque Él fue el que restauró nuestra relación con el Padre. ¿Sí? Cuando nosotros éramos enemigos del Padre, vino Jesucristo y restauró esa relación y comunión con el Padre. Para alabarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, para predicarlo, para enseñarlo y para que obedezcan sus mandamientos, estatutos y decretos. ¿Sí? Nos concedió ese privilegio. Lo que Dios nos delega no es gravoso, no es carga. ¿Sí? Simple y sencillamente que lo que recibimos de gracia hay que darlo de gracia para que Él sea exaltado y glorificado.
donde quiera que andemos y nos encontremos. Gracias te damos, Padre, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias para que nosotros seamos heraldos, Señor, y tomemos el carácter para seguir adelante, Padre, sin ver atrás. Porque los violentos son los que arrebatan, Padre, el reino de los cielos, Padre. Y queremos ser esos violentos, Señor, esos intrépidos, otros Pablos, Señor, que arrebatemos almas donde quiera que andemos, Padre, sin que nos importe la circunstancia y la condición donde quiera que andemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.